Dificultades para permanecer quieto mucho tiempo, por ejemplo, durante la comida o haciendo los deberes. Dificultades para inhibir impulsos y, en consecuencia, tendencia a interrumpir, arrebatar las cosas o hablar en momentos en los que no toca. Dificultades para escuchar instrucciones, para organizar o terminar una tarea. Distracciones frecuentes y olvido de cosas en su rutina diaria. Tendencia a soñar despierta con mucha frecuencia. Olvidar las cosas o perderlas con frecuencia. Mostrarse inquieto. Tendencia a hablar demasiado. Si cosas como estas, además, repercuten significativamente en algún área de la vida de la persona, laboral, académico o social, hablamos de TDAH, aunque a mí me gusta hablar de una forma distinta de procesar la información y de aprender. ¿Quieres saber cómo funciona un cerebro cuando no es neurotípico? Quédate y te lo cuento. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre, un podcast donde de vez en cuando compartiremos reflexiones, recursos y experiencias para poder acompañarnos en el camino de la crianza y la educación. De todas las dificultades de aprendizaje, a las que me gusta llamar dificultades para aprender en entornos formales de aprendizaje, el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es el que mejor entiendo. Nunca me diagnosticaron oficialmente, pero frases como no para, si es que no puede estar quieta, si es que es un guisque, que ser un guisque en Murcia es algo así como ser un bicho, eran muy habituales a mi alrededor siendo niña. La primera vez que suspendí un examen fue en cálculo. No dejé el espacio debido entre el resultado de la anterior operación con la resta que puse debajo, así que le puse la nota a la maestra diciéndole que no sabía hacer restas de 3 filas. Suspenso a los 9 años y odio las mates ad eternum, por un despiste así de tonto. Me costaba mucho permanecer sentada en clase. Me costaba permanecer sentada en cualquier sitio. Lo mío era correr, cantar, bailar, desafiar, saltar, imaginar, subirme al tejado o a la ventana, anticiparme. Lo mío era la acción. Recordar todo esto me parece curioso porque ahora escucho a mi alrededor frases como si es que se te ve que eres muy tranquila, qué bien te organizas, cómo puedes sacar tiempo para todo. Y mi cara cuando me dicen si es que se te ve muy tranquila es una cara de póker, porque me parece curioso. Es que no siempre fui así. Yo en sexto le dije, recuerdo decirle a mi tutor con lágrimas en los ojos que no me sentía capaz de ir al instituto, ni mucho menos de estudiar una carrera. Así que cuando el otro día intentaba hacerle entender a una maestra cómo se siente un niño con estas características en un entorno aula, recordé que era así como me sentía yo. Y pensé en la suerte de poder recordarlo para poder transmitirlo en forma de artículos o podcast como el de hoy, en el que reflexiono sobre los factores que contribuyeron a mi éxito escolar a pesar de mi neurodivergencia. En primer lugar fue el apoyo externo. Yo creo que el método para aprender a estudiar, el 2L Serer de Hernández Pina y Mondeja Romero, y la planificación del tiempo de estudio han sido lo más valioso que me han enseñado nunca. Y fue obra y gracia de mi maravilloso primo, que era el que me explicaba las mates por las tardes y que tuvo la gran suerte de ir a un cole donde estos contenidos eran igual de importantes que las mates o la lengua. Tengo algunos artículos en los que hablo un poquito más sobre las técnicas de estudio. Hoy yo no podría vivir sin mis planificadores y quizá un día haré un podcast solo para hablar de la importancia de planificar. En segundo lugar, las expectativas positivas que había en mi entorno. Confío en ti, o esas palabras mágicas que hicieron posible lo difícil y que me tuvieron hasta los 16 sin cruzar un semáforo en rojo solo porque mi padre me las decía muy en serio, mirándome fijamente a los ojos. Como profes hay muchas formas de transmitirlo. Es mirarles mientras explicas, es preguntarle y esperar a que conteste dándole varias oportunidades de respuesta. Es decírselo. ¿Qué hubiera sido de mí sin mi tutor de sexto, Juan Antonio? Que por cierto, si me estás escuchando, me encantaría darte las gracias personalmente. Doña Celia o María Jesús.
Definitivamente mis profesores fueron mi gran suerte. En tercer lugar, la autonomía. El tú te lo guisas, tú te lo comes, que es tan importante inculcar a los niños. Es normal que al principio estemos pendientes de sus tareas hasta que aprenden a organizarse por sí solos, pero hay un momento en el que tenemos que ir soltando su mano y que experimenten que el maestro los ignore o los reprenda si no lleva la tarea hecha, pues es algo que tienen que pasar por ahí, ¿vale? El cuaderno que toca ese día, si llega tarde al cole, cuando empiezan a irse solos. Y mi recomendación es hablarlo previamente con el tutor o la tutora directamente y hacerles partícipe del proceso. Oye, mira, que voy a empezar a soltarlo para que trabaje solo. Ten un poco de paciencia, ¿vale? Entiendo que no le dejes participar hasta que no lleve la tarea hecha, pero felicítale sobre cualquier progreso que haga, por pequeño que sea, porque estoy trabajándolo. Casa y cole tienen que ir de la mano y en la misma dirección. Otra de las claves para mí ha sido potenciar las fortalezas como base para una buena autoestima. Yo ya he hablado en varios artículos en mi web de la importancia de potenciar en los niños aquello que les motiva y que se les da bien. He hablado sobre eso en artículos como El propósito vital u otros. Con los chavales que tienen algún tipo de dificultad, esto es especialmente importante porque tendemos a limitar su autoconcepto, lo que ellos creen que soy, a lo escolar. Y si lo escolar se les da regular, pues es que debe ser que no soy muy bueno, ¿vale? De ahí la importancia de abrir el rango de actividades extraescolares e incluir cosas que disfruten y que hagan bien. En mi caso fue montar a caballo, gracias a mi madrina por darse cuenta de que la mecanografía no era esa cosa y convencer a mi madre de que lo mío era la naturaleza, los animales, la actividad. Y quizá viene de ahí mi conexión con lo natural y mi intento de vincular estas experiencias con animales al aprendizaje. En mi web tengo algunos artículos en los que hablo sobre terapia animal y cómo beneficia la conexión con la naturaleza al aprendizaje. Otra de las claves fundamentales es la educación emocional. A mí, una vez siendo niña, me dijeron a través de un juego que a cada situación adversa o que me hiciera sentir mal, íbamos a intentar sacarle la parte positiva. Y me enseñaron a darle la vuelta al pensamiento. Y a mí esto que me dijeron siendo niña, realmente me cambió la vida, porque empecé a practicarlo y a día de hoy tengo tan entrenada mi mente a hacerlo que ya no puedo evitar sacarle el lado bueno a todo. Que días grises tenemos todos, pero esto es algo que se tiene que entrenar siendo niños. Y yo de niña me recuerdo más bien bastante ceniza. Y esta capacidad del cerebro para adaptarse al ambiente y cambiar como resultado de las experiencias que tenemos se llama neuroplasticidad y es especialmente importante en niños y niñas que tienen algún tipo de dificultad escolar y que desarrollan creencias limitantes sobre sí mismos. También tenéis un artículo en mi web sobre el poder de las creencias. A día de hoy, la verdad que me organizo bastante bien, pero aún tengo que lidiar con algunos de mis despistes y algunas de mis cosas, que quien me conoce bien sabe cuáles son. Lo que no me apunto no existe. Me cuesta permanecer quieta y atenta haciendo lo mismo mucho tiempo. Si notas que la silla me quema durante una reunión y me levanto varias veces, es probablemente porque ha excedido mi umbral atencional óptimo. Nos pasa a todos y a todas, pero a mí un poco más. Si no vas al grano, probablemente me voy a perder parte del mensaje mirando las mariposas de tu pañuelo o la luz que se refleja en tus ojos. El trabajo monótono durante largo tiempo me exaspera y me agota. Tengo que revisarlo varias veces porque suelo cometer errores muy tontos en este tipo de tareas que son más rutinarias, como listados, estadillos, corregir el búsqueda de símbolos del WIS4 sin plantilla. Las becas son mi peor pesadilla. La secretaria de mi equipo lo sabe bien. Olvido todo aquello que no es significativo para mí.
Soy capaz de recordar la canción que sonaba el día que nos conocimos, pero no me preguntes cómo iba la novia en una boda porque mi respuesta va a ser de blanco. Pierdo cosas, olvido cosas, me dejo cosas en lugares a los que tengo que volver muchas veces. Vine impulsiva de serie, tuve que hacer grandes esfuerzos para inhibir conductas que me hacían quedar como una niña maleducada cuando en realidad era una niña que no sabía esperar. Aunque esto último ya no lo manifiesto, no solo porque la corteza prefrontal del cerebro madura con la edad y favorece esa inhibición de impulsos, sino porque desde hace algunos años practico yoga y meditación y mis circuitos neuronales empezaron a trabajar de otra manera. De nuevo, la neuroplasticidad. Si sabemos que el mindfulness, que es la versión apta para todas las creencias de la meditación oriental, es una herramienta tan potente que es capaz de cambiar el funcionamiento de nuestro cerebro, quizá habría que plantearse incorporar algunas de esas técnicas como rutina previa a comenzar la jornada. 10 minutos de respiración consciente pueden ser más que suficientes para ver mejoras y afrontar el trabajo de una manera más efectiva. No parece tan difícil, ¿verdad? Con el tiempo he desarrollado una serie de estrategias en el trabajo para compensar estas mis cosas. Como me conozco, lo anoto todo. Planifico cada tarea, las grandes y las pequeñas, por muy pequeñas que sean, como una llamada, una fotocopia o meter un informe al expediente. Otra de las cosas que me ayudan es intercalar actividades monótonas que requieren concentrar mis recursos de atención sostenida, como hacer un informe o un listado o corregir un test, con otras más llevaderas y motivantes para mí, como una entrevista o entrar al aula a observar a un niño. Vinculo cada caso a un recuerdo emotivo que me haga recordar al alumno cuando me hablen de él a los 2 meses en medio del pasillo después de haber visto a 20 más. Entonces en mis notas es muy habitual que junto con su CI o su rendimiento en lectura anote cosas como niño rubio, con gaficas, muy gracioso, que jugueteaba con mi estuche y me preguntó por mi perro. Procuro hacer las cosas de la misma manera casi siempre y cuando extravío algo normalmente lo encuentro volviendo sobre mis pasos porque me conozco. Me muevo por rutinas y lo suelo colocar todo en el mismo lugar para no acabar dejándome el bolso en el autobús y para que si me lo dejo sepa dónde me lo he dejado. Un trastorno al final es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad. Pero más que como un trastorno, yo siempre achaqué mis calamidades a una forma de ser y de aprender diferente, con ciertas limitaciones para algunas cosas, pero con puntos fuertes para otras. Lo mío es el pensamiento divergente, la empatía, la creatividad para solucionar problemas, para ver las cosas desde otra perspectiva. Niños y niñas con TDAH son sensibles y creativos y cuando el entorno es receptivo y entiende lo que necesitan, aprenden. Igual, pero diferente. No bajemos nuestras expectativas sobre su potencial solo porque no se adapten al molde de la mayoría. Abrazar nuestra neurodivergencia nos hace más fuertes y en mi caso, además, me ayuda a empatizar con los niños y niñas que veo a diario. Recordar mis miedos, mis vivencias, la ternura de esa etapa vital me conecta con ellos y ellas y creo que lo sienten y se abren. Nuestros monstruos personales luchan por salir y cuando les damos permiso para hacerlo, dejan de perseguirnos. Abrámosles la puerta sin miedo.